Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hemos estado escuchando el día de ayer, hoy mismo, sobre el buen pastor. Y yo les decía ayer en las misas que me tocó celebrar, la palabra nos habla mucho del buen pastor, pero pues yo no entendía mucho esto del pastoreo. Para mí en un momento pues era lo mismo un pastor, un ganadero, un arriero, se dedican a cuidar animales, ¿verdad? A lo mejor unos ovejas y otros ganado, pero pues a fin de cuentas es lo mismo. ¿Y esto por qué lo pensaba yo así? Miren, sinceramente, yo de campo casi no conozco nada, más bien no conozco nada, porque yo nací en ciudad, me crié en ciudad, crecí en ciudad y vivo en ciudad. Entonces, del campo, sinceramente, no conozco nada. A veces hasta incluso con las plantitas, oye, ¿qué árbol es ese? Pues sabrá Dios, ¿verdad? Porque yo no. No tengo ese conocimiento. Poco a poco, pues uno va descubriendo cosas nuevas y pues yo tenía la visión del pastor de acuerdo a lo que nos va contando la palabra de Dios, pero no la experiencia de ver un pastor, ni cómo se pastorea, ni cómo se cuida. Lo más cercano, les decía en las misas, ¿verdad? Claro, para los niños no me van a entender, pero para algunos viejitos como yo, y para arriba, ¿verdad? Más viejitos, pues a lo mejor se acuerdan de una caricatura que pasaba ahí en la televisión. Ya les decía yo, miren, empezaba así: abuelito, dime tú las cosas que hay aquí, abuelito, dime tú. Ya decía la gente, Heidi, padre. Pues claro, era una caricatura, la de Heidi. Y ahí pues nos hablaba de Heidi y creo que el niño se llamaba Pedrito, que eran los pastorcitos, y ahí me sorprendía, ¿verdad? Estaban jugando y las ovejitas con ellos, y algo que me sorprendía de ellos es que, pues según la caricatura, eran muchas ovejas las que tenían, y se sabían el nombre de cada una. Claro, pues ellos están con las ovejitas, las cuidan, las ven desde que nacen, y yo aprendí un poquito más cuando Dios me permitió hacer ese viaje a Tierra Santa. Habíamos llegado a la ciudad de Jericó, nos llevaron a comer y después de comer nos llevaron a un mirador en una de las montañas para que viéramos un poquito pues el terreno. Muy parecido a si ustedes viajan de Tecate, en la carretera de Tecate a Ensenada, los que son de por aquí, hagan de cuenta que están en Tierra Santa, ¿verdad? Es lo mismo, así las mismas piedras y pues la misma tipo de tierra, de clima y todo. Bueno,
Pues estábamos ahí y de repente pasó un jovencito, unos 14, 15 años, y era un jovencito delgadito, morenito, no muy alto, y traía su báculo. ¿Sí saben qué es el báculo, verdad? El palo ese que llevan, como nuestro señor arzobispo, ¿verdad? Que trae o todos los obispos traen su báculo. Ahorita el señor arzobispo, las últimas veces lo he visto con un báculo muy bonito de madera. Entonces, pues ahí iba el muchachito, el pastor, y atrás no venían pegaditas a él, venían yo creo que unos 3, 4 pasos grandes atrás de él. Eran como entre unas 25 y 30 ovejas. Y el muchachito, si caminaba para acá, las ovejitas atrás, se caminaba para allá, las ovejitas detrás. Claro, de repente una que otra se les salía del guacal, ¿verdad? Bueno, no había guacal, pero así se dice aquí en México. Y de repente, pues el pastor volteaba, veía un silbido o una palabra y volvían al rebaño. Y ahí, en una de esas, él se detuvo, se sentó, y las ovejitas se dispersaron un poquito, no así en gran. Se pusieron a comer, estaban ahí un ratillo, y después el pastorcito se levantó y siguió caminando, y se volvieron a congregar y atrás de él. Entonces yo dije, aquí estoy viendo un ejemplo vivo del buen pastor. Ahí fue donde entendí lo que es un pastor. Ya vi que no es el que arrea, ese es el arriero, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice, arrieros somos y en el camino, bueno, pues no sé qué tiene que ver aquí. El pastor va adelante, no va arriando, no va juntando, no, ese es el arriero. Normalmente ese, creo, si no me equivoco, es para el ganado. El pastor va adelante y ese báculo, ese palo que trae, normalmente no es un palito chiquito, ni un palito delgadito, es un palo grueso y un palo largo. ¿Por qué? Porque es para defender. Ayer les agarré un palo, ¿verdad? Y les digo, a ver, alguien acérquenseme, a ver si se acercan conmigo. No, dice padre, pues con ese palo no, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? Porque los puedo golpear. Para eso es el báculo, para defender a sus ovejas. Ayer decía el Evangelio, yo soy el buen pastor, pero está otra imagen que nos puso el día de ayer el Evangelio, el asalariado. El asalariado cuando ve el peligro, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Para qué te quiero? Sale corriendo. ¿Por qué? Porque no le interesan las ovejas, le interesa el dinero, le interesa su seguridad. Y ayer les ponía 2 ejemplos. Digo, vean, yo no conozco mucho de campo, pero podemos poner un ejemplo de cosas que suceden en la ciudad. Y les ponía 2 accidentes que sucedieron. Yo no sé si ustedes ven las noticias, pero en esta semana que acaba de pasar, hubo un accidente de un avión aquí en Estados Unidos. Creo que el avión salió de Nueva York, no me acuerdo exactamente a qué ciudad iba, creo que a Chicago, no me acuerdo. Pero iba el avión y en pleno vuelo, uno de los motores del avión tuvo un accidente, se rompió una de las paletas de las turbinas del avión y eso hizo que se destruyera el motor y una pieza que salió del motor rompió una de las ventanas, se hizo una despresurización. Quien iba a cargo de esa aeronave no era un piloto, sino una pilota. Se oye medio feo pilota, ¿verdad? Mejor decimos el nombre correcto, es capitana. Había una capitana y la capitana, dicen los testimonios de los controladores en la torre de control, todo el tiempo se escuchó tranquila, serena y sabiendo muy bien qué era lo que tenía que hacer. Ella aterrizó ese avión en un aeropuerto de Filadelfia. Y ya que aterrizó el avión, fue a ver cómo estaban los pasajeros, los bajó pues vio que se bajaran del avión, dio su informe, ya que pasó todo eso, ella personalmente fue a ver a todos los pasajeros, les preguntó cómo estaban y les dio un abrazo. Para muchos decían ella fue una heroína, y la verdad que sí, porque el que se te
ay, se me fue, despresurice, de que se te despresurice un avión en el cielo, puede llegar hasta perderse todo el fuselaje, o sea, las paredes del avión. Bueno, este fue un accidente, sucedió en Estados Unidos en esta semana pasada. Otro accidente que les puse de ejemplo es un accidente no de avión, sino de barco. Un barco que allá en las costas europeas, no me acuerdo, pero creo que fue en las costas italianas, el capitán de un barco, de un crucero, pues llevaba a la gente en el crucero, pero también llevaba una muchacha a la que quería conquistar y la quería impresionar. Entonces la muchacha le dijo que por qué no se acercaba más hacia una isla, y el capitán, por quedar bien con la muchacha, se acercó de más a la isla. Estaba prohibido porque era peligroso, no me acuerdo si se llaman riscos, pero las piedras esas que hay debajo del agua, ¿verdad? Hay muchas de esas piedras y podría haber un accidente. Pues este capitán no tomó esa precaución, se acercó de más y pegó precisamente en estas piedras. Obviamente, un barco a velocidad y choca con estas piedras, pues se le hizo un boquete. Y entonces el barco se empezó a hundir. El barco, ya que estaba empezándose a hundir, pues el capitán dio la orden de desalojar el barco. Y empezaron a subir gente a las lanchas salvavidas. Pero no había lanchas para todos los pasajeros. Y además, como que rememoración del Titanic, ¿verdad? No las mandaron llenas, sino poquito más de la mitad. Pero el capitán, viendo la situación, dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Se subió a una de las lanchas y se fue. Y entonces los comandantes ahí en tierra estaban preguntando, ¿verdad? ¿Y el capitán? ¿Dónde está el capitán? Dijeron, pues el capitán ya se fue. Y estuvieron buscándolo. Cuando le encontraron dijeron, regrésese a su barco. Y él dijo, no, regrésese a su barco. Y él no quiso regresar al barco. ¿Por qué? Porque había peligro. Ahora, este accidente, yo creo que ustedes lo habrán escuchado en su tiempo, el Concordia, era el barco, ¿verdad? El Concordia. La pregunta que yo les hice ayer, después de haberles platicado estos dos accidentes, y se las hago a ustedes. ¿Quién de los dos, la capitana del avión o el capitán del barco, quién de estos dos actuó como buen pastor? La capitana. Porque se interesó primero, antes que ella, por sus pasajeros. ¿Quiénes eran las ovejas de esta capitana? Los pasajeros del avión. Le dolió, y yo sé que eso lo va a cargar durante toda su vida, la muerte de una mujer. Pero oigan, se murió una. Si la capitana no hubiera hecho bien las cosas, hubieran sido más de 140 muertos. Entonces imagínense, vio por sus ovejas. ¿Quién de estos dos actuó como asalariado? El capitán del barco. ¿Por qué? Porque no le interesaron las almas que llevaba en su responsabilidad, y que hubo muchos muertos y todavía hasta el día de hoy desaparecidos. ¿Por qué? Porque por imprudencia de él, por querer quedar bien con una mujer. No le interesó la gente, le interesó que esta muchacha se impresionara con él. Ese es un asalariado. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿y nosotros qué somos? ¿Buen pastor o asalariado? Allí yo decía, sí, como que la gente y todos tenemos esta conciencia, los sacerdotes son pastores del pueblo de Dios. Y dicen, ¿verdad? Y a mí me da mucha pena cuando te llegas a escuchar, Padre, yo me alejé de la iglesia por la culpa de un sacerdote. Y es que
Todos los sacerdotes deberíamos de ser buen pastor, pero muchas veces también hay asalariados. Yo creo que buscamos el ser buen pastor, pero tenemos muchas cosas de asalariados también. Y yo creo que aquí cabe y es necesario y de corazón pedir una disculpa, pedirles perdón, porque muchas veces los sacerdotes no hemos sido verdaderos pastores, nos hemos comportado más como asalariados, porque no hemos visto por la necesidad de las almas a nosotros encomendadas, hemos visto por nuestra comodidad. Yo les decía ayer a la gente, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Es verdad que hay sacerdotes malos? Sí, sí los hay. Pues ya ustedes ven en las noticias, ¿verdad? Tantas cosas que ponen ahí de los sacerdotes, que si pederastas, borrachos, mujeriegos y de no sé qué. Pues de que hay uno que otro, sí, sí lo hay. Pero también hay sacerdotes santos, nada más que esos no los pasan en las noticias, ¿verdad? Porque, es que esos no venden. Aquí en Tijuana, hoy por hoy, un sacerdote santo, y creo que todo el mundo lo dice, el Padre Che. O sea, también hay buenos pastores. Y habemos otros que a lo mejor nos hace falta mucho, pero que tratamos de ir ahí. ¿Cómo vamos a poder ser buenos pastores? Pues poniendo nosotros de nuestra parte, pero también con la ayuda de ustedes, de su oración, de su sacrificio, ¿verdad? Todos los días, ¿y qué sacrificio puedo hacer por los sacerdotes? Mira, no necesitas buscarle. Las preocupaciones de todos los días. A lo mejor hoy me levanté y me duele mucho la cabeza. Señor, te ofrezco este dolor de cabeza por mi familia y por los sacerdotes. Así es como vamos nosotros a irnos alimentando de esa santidad del Señor para poder caminar todos en esta santidad, caminos de santidad que algún día esperamos alcanzar. Pero también ustedes son pastores, también a ustedes tienen sus ovejas que guiar. ¿Quiénes son sus ovejas? Sus familias. Aquí con estos hermanos, este matrimonio, ahí tienen esos 2 hijos. ¿Y qué es lo que están siendo para ellos? ¿Pastores o asalariados? Como que hoy en día muchos, en vez de ser pastores, son asalariados. No, deja que el niño decida. No, es que le podemos hacer esto y se puede traumar. No, es que no hay que llamarle la atención. No, es que está chiquito. No, eso se llama ser asalariado, porque no me estoy interesando por mis hijos. Hay que educarlos, hay que demostrarles el amor, pero el amor en algunos momentos significa abrazarlos, besarlos, acariciarlos, premiarlos, echarse de panza en el suelo a jugar carritos o muñecas con ellos. Eso es buen pastor, pero también buen pastor significa llamar la atención, corregir. Decía el padre ayer, el párroco, dice, y si es necesario, un chanclazo, no más de 3, así decía él, ¿verdad? Dije, mira, también pensó lo mismo que yo, pero no, aquí yo no lo había dicho, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque corregir significa amar. Pero no solamente es en la familia, todos aquellos que trabajan y que tienen personal a su cargo o trabajadores a su cargo, a lo mejor nomás tengo uno, pero ese trabajador para mí es mi ovejita. ¿Y qué es lo que soy para ese trabajador o para esos trabajadores? ¿Buen pastor o asalariado? Aquí tenemos a don Gabriel, miren, ahí sentadito, ¿verdad? Y aunque allá afuera son matrimonio con doña Ivonne, aquí pues doña Ivonne es ovejita de él, ¿verdad? ¿Cómo trata a don Gabriel a doña Ivonne? ¿Es buen pastor o es asalariado? Y los que tienen servicio hacia la gente, ¿cómo tratamos a la gente? ¿Como pastores o como asalariados, verdad? Yo les decía que, por ejemplo, ahí en el trabajo donde mi mamá trabajaba, donde trabajó por muchos años, pues es una institución donde hay puros pastores.
porque todos te reciben, no te hacen esperar, te reciben con una sonrisa en el rostro, ¿verdad? Y vas a ver qué necesita. Sí, un lugar magnífico, se llama Seguro Social. Ya si les ha tocado otra experiencia en el Seguro Social, ha de ser otro, ¿eh? Yo les digo, en ese lugar donde trabajaba mi mamá, ella trabajaba en un hospital ahí en la Ciudad de México, no tenía relación para con la gente, ¿verdad? Pero sí muchos doctores, enfermeras, administrativos en la oficina. Oigan, a veces hasta miedo te da de ir al Seguro Social, ¿verdad? Porque como te tratan, pues si no llegas enfermo, ahí te enfermas de la bilis que haces. Pero ahí decían muchos de ellos, pues hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Ya no son pastores, ya son asalariados, porque están viendo la paga. Hermanos, hoy nos dice el Señor nuevamente, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta del rebaño. Es decir, tenemos que seguir el testimonio de Jesús. Recuerden, el pastor va delante, no va atrás, va delante, para que sus ovejas caminen por el camino que Él ya caminó, porque significa que ese camino no tiene peligros. Porque significa que ese camino por donde mi pastor fue es un lugar seguro, es un camino seguro. Por eso dice Jesús hoy también, yo soy la puerta del redil. Es decir, quien siga mis mandatos entrará en el reino de los cielos. A veces no es fácil, a veces es muy complicado, mas no imposible. Y yo sé que nadie somos perfectos, nadie somos verdaderos pastores. Estamos en ese camino de santidad, en ese camino de perfección. ¿Cuándo vamos a ser santos? ¿Cuándo vamos a ser perfectos? El día que estemos con Él. Después de haber pasado por la purificación en el purgatorio, si nos es necesaria. Pero va a llegar el momento en que sí seremos santos, en que sí seremos perfectos. Y entonces disfrutaremos de las alegrías y del gozo de estar con el Señor. Pero por el momento, esforcémonos para poder ser cada día más cercanos a ese buen pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.